Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá en el último programa de Disenso del año 2019. Y tenemos una gracia del cielo porque está con nosotros Gustavo Bueno Sánchez. Buen profesor de filosofía, se jubiló, me dijo, de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Bienvenido, mi queridísimo amigo Gustavo. Encantado de volver a verte aquí en Buenos Aires. Bueno, me han tratado bárbaro cuando estuve en la Escuela de Oviedo. Ustedes saben, él es hijo del mayor filósofo español de la última mitad del siglo XX, que fue Gustavo Bueno. Y el que quiera, ya a mí me han escuchado en Disenso hablar de Bueno 50.000 veces, ¿no? De modo tal que no tengo que hablar de él. Pero voy a hablar, ya que lo tengo acá, Gustavo, yo quisiera hablar de la Escuela de Filosofía de Oviedo. ¿Por qué? Porque ha hecho muchísimo por la filosofía. Tiene la página esa de filosofía. Yo colaboro entonces. Así que te quería preguntar de entrada, ¿cómo surge la Escuela de Filosofía de Oviedo? ¿Por qué surge? ¿Qué tareas van haciendo? Te cedo la palabra, Gustavo. Bueno, pues, ¿cómo surge? Fundamentalmente surge cuando Bueno va a Oviedo como catedrático de filosofía en 1960. 1960. Sí. Él era profesor de instituto en Salamanca, catedrático de instituto en Salamanca, y tiene la opción, gana la cátedra en el año 60, y fue a Oviedo y decidió quedarse en Oviedo. O sea, vivir también. Tuvo ocasión de haberse ido a otro sitio, pero prefirió quedarse en Oviedo fundamentalmente, y él lo dijo más de una vez, por que Oviedo era una ciudad donde la presencia de la universidad no era demasiado agobiante, claro, como por ejemplo en Salamanca. Salamanca vive en torno a la universidad. Es todo la universidad. Sotanas y piedras. Claro, sotanas y piedras. Y en Oviedo, a él, como anécdota, le sucedió que al llegar por primera vez a Oviedo y preguntó por la universidad para ir a tomar posesión, pues no le supieron decir 2 o 3 dónde estaba la universidad. Entonces aquello era una ventaja. Y luego, fundamentalmente, porque también en Oviedo fue el lugar donde desarrolló su actividad el mayor filósofo en lengua española del siglo XVIII, que es el padre Feijoo. Claro. El padre Feijoo desarrolló toda su actividad, el teatro crítico universal, las cartas eruditas, en Oviedo. Él empezó a escribir cuando cumplió 50 años. Es famoso Feijoo porque yo he leído una estadística que se habían editado del teatro de Feijoo. Se llegaron a editar 45.000 ejemplares. Colecciones. O colecciones. Sí, 300.000 ejemplares. 300.000 ejemplares, sí. Y bueno, y una de las discusiones que hay acá en América es saber quién tiene más incidencia sobre los ilustrados, que son los que hicieron las revoluciones de 1810. Y yo siempre dije que es Feijoo el que tiene mucha más incidencia que Rousseau y que los franceses. Evidentemente, es decir... Muy bien. En España no hubo ilustración porque no hacía falta, porque ya estábamos ilustrados de fábrica. Claro. Es decir, la ilustración la tuvieron que hacer pues países europeos que habían estado sujetos pues al virus protestante, que estaban creyendo en brujas, que estaban haciendo cosas raras, pero Feijoo escribió el teatro crítico, pero ojo, como había escrito Gracián el Criticón, y luego pues todos los imbéciles que siguen la filosofía europea están emocionados porque Kant hizo las críticas. Hombre, eso ya viene de atrás, ¿no? Esto viene de atrás. Vos fíjate que hemos derrotado un mito. Sí, porque es el mito de que los franceses son los que tienen incidencia. No, claro. Yo toda la vida he sostenido que fue Feijoo, que en América fue leído, pero muy leído. Y Feijoo, o sea, la historia de la filosofía en lengua española respecto a la filosofía en lengua francesa o en lengua inglesa sufre en el siglo XVI el efecto de Trento y de la Contrarreforma, es decir, se sigue escribiendo en latín, principalmente por parte de la Facultad de Teología y la Facultad también pues, de Artes, etc. Es decir, que mientras que el desarrollo de la filosofía en las lenguas vulgares, en francés y en inglés, es más acogido
en los países, en Francia o en Inglaterra, sí. en España el latín en el siglo XVII sigue mandando. Lo cual no quiere decir que no haya literatura escrita en español. Sí. Pero entonces el que moderniza e incorpora muchísimo vocabulario filosófico al español es Feijóo. Claro. O sea, haciendo la historia de muchos términos en español, pues es Feijóo el primero que los comienza a utilizar. Por ejemplo, materialistas. Claro. Es Feijóo el que introduce estas cuestiones. Feijóo habla de Newton. Feijóo es un gran divulgador y que muchas veces todos estos afrancesados y acomplejados dicen, pero ¿cómo Feijóo, que vivía en Oviedo, que entonces era una ciudad con 5.000 habitantes en el siglo XVIII, podía estar al tanto? No, pues porque las memorias de Trebus, las revistas francesas, llegaban con 10 días de retraso de su publicación en París a Oviedo. Es decir, que la comunicación era prácticamente la misma que ahora a una escala académica, y tenía la tranquilidad de estar en un lugar aislado. Él nunca quiso ir a la corte, los libros se publicaron en Madrid. Sí, se pero publicaron. Él fue un par de veces a Madrid solo, que decir que tenía y creo que incluso en América también se publicaron. Sí, aquí se publicaron, se difundieron por todos los sitios, y Feijóo sucedió. Feijóo, por ejemplo, ha sido un caso vergonzoso, es decir, sí que ha habido en América, en el siglo XIX y en el siglo XX, la publicación de algunas antologías, de algunos textos sueltos, pero durante el siglo XIX y el siglo XX no se llegaron a publicar las obras de Feijóo completas nunca. No. Los primeros que las publicamos completas fue en el año 96 o 97 nosotros, pero ¿Ustedes? En Internet, en digital. En versión digital, que ha hecho mucho para la difusión de Feijóo. Es decir, Feijóo está entero en Internet desde hace 15 años o más años, y no hay edición en papel. Bueno, hoy se puede encontrar muy fácilmente pues, digitalizados los libros, a partir de 2005, pero la digitalización fue de ustedes. En texto, en formato texto. Eso lo hicimos en el proyecto Filosofía en Español que tú mencionabas antes, que es filosofía.org. Sí, filosofía, la página de Filosofía en Español, le digo a todos los que ven Disenso, siempre se los comento, es la mejor página de filosofía en castellano, ¿no? Porque tiene información seria, información mesurada, información incluso realizada por corresponsales o correspondientes de la página que estamos en otros países. Por ejemplo, a mí, vos me has pedido, Gustavo, información sobre filosofía argentina. Ellos tienen mucha información sobre filosofía argentina, pero sin embargo tuvieron la delicadeza de decir, y allá, y bueno, van a preguntarle a abuela, total, mucho no sabe, pero bueno, inventa, si no sabe, inventa un poco. Y yo les mandé trabajos que fueron recogidos, y así como hacen conmigo, yo sé que lo hace también en otros países. Por ejemplo, en América hay 3 o 4 países que vos sabés bien que se hace filosofía, ¿no? Argentina es importante, México es importante, algo en Colombia, un poco en Brasil. Filosofía se hace en todos los sitios. Sí, bueno, ya sé, pero Otra cosa es filosofía académica. Claro. Y nosotros procuramos distinguir mucho estas cuestiones, porque en líneas generales la filosofía llamada académica, o la que es de profesores para profesores, pues tiene un interés más sociológico, estudiarla, pues ver cómo ha ido evolucionando en un sitio o en otro, que muchas veces el interés intrínseco. Que en el caso de América, mucha de la filosofía política pues no está en las facultades, pero lo mismo pasa en España. Es decir, que está en los próceres, está en historiadores, está en abogados, está en médicos, en otra gente que no hace filosofía. Y donde más muerto está es en las universidades. Y hoy en el presente sucede lo mismo. Hoy hay mucho más vigor filosófico por parte de personas que viven los problemas científicos, los problemas religiosos, los problemas políticos, que muchos profesores que están metidos en la academia, que son especialistas en el segundo Kant o en el joven Marx o en estas traducciones de no sé qué, y que no saben nada, o sea, pero que sin embargo son tolerados y cultivados, porque es un modo de tener entontecido a un montón de juventud. Bueno, ese es la filosofía. Este es uno de los problemas que se ha enfrentado este programa de Disenso. Claro. Nosotros estamos siempre, como dice Maresca, estamos siempre enfrentados con la academia, porque claro, como nosotros vamos pensando sobre la realidad y los problemas de la realidad, entonces es muy difícil que se acerquen los profesores académicos.
Pero de todas maneras, y viendo la producción de los países, yo hice un programa hace poquito sobre Bolivia, la filosofía en Bolivia, lo vi, el programa anterior. Y vos fíjate que tengo que hacer la filosofía en Bolivia y prácticamente yo toqué un filósofo, porque el resto no era filósofo. Porque ni Roberto Prudencio era filósofo, ni Fran Tamayo era filósofo, no era ni Díez de Medina, no era filósofo, Lara sí podía ser filósofo, sí, formalmente, pero el pensamiento de Bolivia está expresado en estos hombres que vos decís que no son formalmente filósofos, ¿no? Claro. Ahora igual, formalmente filósofos, Argentina ha dado unos profesores extraordinarios. No, Argentina tiene una tradición muy importante. La tradición argentina y mexicana también, ¿no? Sí, no digo que no. Ha dado gente excepcional que no tiene, no tiene, ¿cómo podría decir? No le hacen mella a los europeos. Mira, yo te voy a decir, yo sí he venido a Argentina ahora, en diciembre, es en buena medida para recopilar documentación y materiales que no se encuentran fácilmente por la red, porque quiero completar unas 20 entradas que tenemos dedicadas a filósofos argentinos en filosofía.org. ¿Por qué? Pues porque te quedan lagunas para entender sobre todo la sociología del asunto. Es decir, por ejemplo, y son cosas que parece que son conocidas pero no son conocidas, ¿eh? Es decir, las andanzas pues, del capitán filósofo, ¿no? Claro. Por ejemplo, de Romero. De Romero. Francisco Romero. Claro, pues eso, él tiene el mayor interés para entender todo el decurso de una parte de la filosofía académica argentina en la segunda mitad del siglo XX. Claro, porque Romero es lanzado al profesorado con los auspicios de Estados Unidos, con los auspicios del Congreso por la Libertad de la Cultura, de su amigo Ferrater Mora, pues de todo un grupo de intereses que iban fundamentalmente, por una parte, contra la tradición de la filosofía cristiana, católica, etc. Y por otra, contra la filosofía marxista soviética. O sea, en plena Guerra Fría. Entonces, ese es el marco. Es potenciar una línea de filosofía, pues... espiritualista, liberal, anglosajona, liberal y espiritualista anglosajona, sí. Eso es neutra, que no plantee ningún siempre problema, la neutralidad filosófica. Y entonces, claro, tú dices, ¿cómo? Porque además es que el ejemplo que dice que el capitán filósofo, que además es muy interesante porque si se ve la biografía que está en el proyecto Filosofía en Español, Ferrater Mora, seguramente, mira, el otro día no os acordabais del nombre en el programa, no sé en qué programa, estabas tú con alguien que no os acordabais del nombre que tampoco me acuerdo yo ahora, fíjate tú. No, el otro día no os acordabais de Ortega, no, pero yo pensaba que os estabais refiriendo a este otro, al que se convirtió al catolicismo en los años 40, en plena guerra civil. Bueno, Manuel García Morente. Manuel García Morente. Entonces, seguramente a través de García Morente supo Ferrater de la existencia de Romero. Claro. Y entonces le escribe para que le mande sus datos biográficos y tal. Y Ferrater le manda el borrador de lo que va a publicar en la primera edición de su diccionario que hizo en La Habana. Y Romero le pide que no diga que nació en Sevilla. Exacto. Que él se siente, que no lo ponga, porque yo prefiero que no lo ponga, porque tal como están las cosas, se puede dar lugar a malentendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, yo te agradezco porque estuve ahora hace poco en la Universidad de Cuyo y las cartas que vos me mandaste del archivo Ferrater, yo las mandé a la Universidad de Cuyo porque hay gente que está trabajando sobre el tema. Me dicen que tenemos que hacer un alto. Pues hacemos un alto. Y después seguimos. Bueno.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, acá seguimos con Gustavo Bueno, que se ha hecho una charla de lo más entretenida. Voy a tomar un poquito de té, porque yo tomo té en la segunda parte. ¿Vos no tomás té? No, así bueno. Además frío tampoco. No. ¿Té frío tampoco? No. Y bueno, decime, Bueno, ¿no? Bueno, ¿era de Salamanca él? No, bueno, era de La Rioja. De La Rioja. Santo Domingo de la Calzada, un pueblo de La Rioja, una ciudad de La Rioja. Claro, donde estuvimos. De ahí nació. Claro. Con razón hablé también yo ahí. Vamos a ver, vamos a repetir lo que hablaste hace 3 años. En Santo Domingo. A ver. Te había invitado Trevijano. Sí. Y también fue Alberto Franceschi a un congresito sobre la importancia del español. Sí. Muy interesante. Que coincidió con un curso de verano que hacemos nosotros allí todos los veranos, de filosofía. Exacto. Precisamente lo hacemos allí porque la Fundación Gustavo Bueno tenemos una sede en la casa familiar en Santo Domingo de la Calzada. Y entonces, en la clausura, Alberto prometió donar su biblioteca de filosofía americana a Santo Domingo de la Calzada. Sí, y está. Y ahora que venís vos la vas a ver y vamos a ver cómo hacemos para llevarla. Porque, sí, para mí va a ser un honor. Honor. La idea es que en unos tiempos en los cuales parece que los libros en soporte vegetal pues ya están fuera de circulación, pues no es así. Es decir, hay que reunir en algún sitio una gran biblioteca de filosofía en español para que personas puedan ir tranquilamente allí pues a leer, lo mío no es mucho, serán 200, 300 libros, 400 libros, pero la verdad que yo lo dije en ese momento y ahora lo digo acá, que lo había donado y acá está el responsable, vamos a ver cómo lo llevamos. ¿Cómo lo hacemos? Si hay alguno que escuche este programa, que tiene un barco, que tiene un contenedor, que tiene plata, alguien que tenga plata y los podemos llevar a España, desde ya le agradecemos. Que quiera de paso enriquecer con más libros. Que quiera enriquecer con más libros, porque la Escuela de Filosofía de Oviedo, a mí por lo menos lo que me quedó fue el tema de que maneja una libertad real, efectiva. Es decir, uno puede decir lo que piensa, sin tapujos, sin preconceptos, sin reservas mentales. Esto es lo que me dio la impresión a mí. Y segundo, que es algo público. Sí, se graba, está abierta, no es algo, no tiene ningún sentido de logia, de poca gente. Tú fuiste hace 5 años, creo que fue, ¿no? Cuando sacaste el libro de la metapolítica. Sí, 4 o 5 años. Que además aquella presentación tuya sirvió para que nos entretuviésemos haciendo la historia de la idea de metapolítica. De la metapolítica que vos tenés mucho que ver, porque acá Gustavo Bueno fue el que descubre que el primero que trabaja, que usa el término, el concepto de metapolítica... Juan Caramuel. Juan Caramuel de Madrid, era un español, y no el inglés Lon, que decían, sino que era... Después yo trabajé sobre eso, conseguí a través de Aldo Lafata, en Roma, que fuera a Viterbo, donde estaba el archivo de Caramuel. Y me mandó Aldo Lafata, que si llega a ver este programa le mando un fortísimo abrazo, él vive en Roma,
y me mandó las fotocopias de los trabajos que yo me puse a hacer algunas traducciones del latín, y bueno, por lo menos quedó encauzado eso. Sí, sí. ¿Te llegó a vos lo que yo hice después del...? No, eso ¿no te llegó? Está pendiente. Bueno. No, Caramuel fue el primero que hayamos encontrado que utilizó el concepto, el término metapolítica. El término es el primero. Luego, metapolítica ha tenido una evolución pues, de otros 200 años que vale para un roto y para un descosido. Claro, y el que entre nosotros, en América, la potenció, pues fue desde Disenso Alberto Vuela, claro. Bueno, y vos fuiste el que descubrió Caramuel. Y el que hice la historia del uso que tú habías hecho, claro, de las competencias en México y de todas estas historias tan entretenidas. De modo tal que, ves cómo vamos trabajando, ¿no? Claro. Vamos trabajando. Sí. Es decir, y ahora estás acá para trabajar, juntar material. Me dijiste que hoy fuiste a La Nación a buscar material de Unamuno. Vamos a ver, eso es un detalle frívolo menor. En el año 10 Unamuno hace un articulito sobre la argentinidad y entonces está publicado en las obras completas, lo cita él, pero vamos, tengo el capricho de ver el original impreso porque no he podido localizarle, a ver si es verdad esa fecha y si le falta un párrafo o le sobra. Qué interesante. Nada, una cuestión puramente ya de edición, de curiosidad. Sí. Y algunas otras cosas, lo de la revista Criterio que quiero mirar y algunas cosas así. Y decime, ¿están haciendo cursos también? Sí. ¿En la escuela? ¿En Oviedo? Sí. Nosotros sí. No, mira, siempre. Ahora ¿Cursos sobre qué están dando ahora? ¿Sobre qué se ocupan? Porque acá es todo neopositivismo. No. En mira, la facultad es todo nuestro grupo, Bueno murió hace 3 años, sí, y nuestro grupo en estos años pues ha conocido un incremento muy notable de personas jóvenes, sobre todo gracias a Internet, y gracias a YouTube y a Internet. Y entonces, ahora hay un grupo bastante importante de personas estudiando cuestiones que tienen que ver con filosofía de las artes, filosofía del cine, filosofía del teatro, filosofía de la música, con filosofía de la literatura, con nuevas incorporaciones de autores, algunos que ya llevan ya bastantes años trabajando sobre estas cosas, como, qué sé yo, Jesús Maestro en cuestiones de crítica de la literaria, etcétera, y con discusiones dentro de un marco de escuela, pero muy virulentas también, y muy fructíferas, y donde lo más interesante es ver cómo personas que tienen 20 años ahora, que son menores de 30 años, pues están removiendo y haciendo críticas muy lúcidas y muy interesantes. Y en este sentido estamos, pues nada, muy contentos y muy satisfechos. Y nosotros lo que organizamos unos encuentros cada año, que en el mes de abril del año 20 los vamos a hacer sobre infanticidio, suicidio y eutanasia, que son 3 temas que la agenda global quiere poner de moda. El curso de verano que haremos el verano que viene en Santo Domingo de la Calzada será sobre filosofía de las artes, precisamente, y luego todas las semanas, todos los lunes, la Escuela de Filosofía de Oviedo, en la que tú participaste, pues va viendo conferencias de cosas variadas. De todo tipo. Muy interesante. Sé que estuviste en México. Bueno, en México, estuviste hace poco. Contame un poco, a ver qué viste, cómo viste, qué estuvieron haciendo. Pues vamos a ver, México, como Argentina, como todos los sitios, que seguramente están asistiendo en estos años a un proceso de transformación y de crisis grande de la filosofía que está en las universidades, porque se van muriendo los viejos profesores, glorias, y no queda nadie para reemplazarlo, nadie dicta esa materia. Efectivamente. Muchos de los contenidos de filosofía han derivado por un terreno puramente académico, científico, entre comillas, erudito, que no va a ninguna parte, neutro, pues cuestiones de filosofía analítica, de filosofía ideológica, de cuestiones puramente de hermenéutica, de doxografía, de traducciones, de ediciones. En realidad, nosotros creemos que las facultades de filosofía del mundo entero prácticamente están en una crisis terminal. Claro. En una crisis terminal, porque tampoco tienen
instrumentos filosóficos, doctrinales, sistemáticos para abordar el estudio de las ciencias en serio. Están haciendo sociología, están haciendo historia, no están haciendo filosofía de la física o filosofía de la geografía, como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, porque hay que tener instrumentos doctrinales para poder hacerlo. Y entonces, por otra parte, toda la fuerte tradición de la filosofía cristiana pues también está sufriendo una crisis terrible en los últimos años, porque el tomismo está prácticamente muerto desde hace años y décadas, y los aires que soplan ahora pues por las jerarquías eclesiásticas pues no parece que fueran no dan para más. No parece que fueran en esa dirección. Nos ha sorprendido mucho a nosotros la presencia que todavía, por ejemplo, en México y en Colombia tiene el marxismo-leninismo. Ah, sí. Que hicimos lo siguiente, o sea, se nos ocurrió hace ya 15 años, no, 19 años, en 2000 empezamos, hace 19 años, a los 10 años de caer la Unión Soviética, se nos ocurrió empezar a ofrecer por Internet lo que llamamos Diccionario Soviético de Filosofía, que es nada, verter los artículos en español de los diccionarios de filosofía que publicaban los soviéticos. Exacto. Pero ya lo hacíamos en plan arqueológico, digamos, como una cosa una cosa arqueológica. Una cosa muerta pretérita. Y de hecho, cuando empezamos creímos que había una edición, luego hemos descubierto que hubo hasta 6 ediciones en español de diccionarios de filosofía soviéticos, y ahora ofrecemos todas esas entradas, en la misma página pues tienes la entrada a materia como estaba en todas las entradas. Pues y estamos haciendo una labor también crítica a esas entradas desde nuestra perspectiva. Llevamos unos 60 programas, 60 vídeos de análisis críticos al diccionario soviético de filosofía. Pues la sorpresa es que eso, que lo hacíamos casi en plan arqueológico, como un entretenimiento, es algo viviente. Bueno, a mí me pasa. Tiene muchísimas consultas. Sí. Bueno, yo lo hice, lo comenté acá 20 veces. Y nos ha sorprendido, sobre todo de México, pues nos debe sorprender porque es la nación. No, pero Colombia, en Colombia muchísimo. Todos los profesores, prácticamente todos los profesores que me escriben de Colombia han venido acá a Buenos Aires, han venido a ver al peronismo, al kirchnerismo, viste que es una especie de socialdemocracia con chiripá, viste, es una cosa que... Bueno, y todos son, todos están cortados por el hilo del marxismo. Me dice, profesor, pero usted es un profesor, me dicen a mí, profesor, pero usted es un profesor de izquierda, usted se nota que usted, como dice, visceralmente es un hombre de izquierda. Digo, no, mi hijo, yo soy peronista. Bueno, pero claro, la pregunta es, ¿el peronismo es de izquierdas, de derechas o de centro o no? El peronismo es un misterio. ¿O está por encima de esas categorías? El peronismo es un misterio. ¿Viste cómo está el misterio de la Santísima Trinidad? El peronismo está ahí, no está tan alto, pero está ahí, pegadito ahí. Básicamente es un misterio que, bueno, si ven este programa yo lo voy a ir develando de a poco. Gustavo. Eso es una cosa muy... Y entonces lo que es sorprendente, pero es que nosotros tenemos ahora, son miles y miles de visitas diarias a estas páginas, hay mucha presencia, entonces es una cosa muy importante. Bueno, te voy a decir algo en homenaje a nosotros, digo, nosotros yo me incluyo en la escuela de Oviedo, ¿viste? ¿Qué querés que haga? ¿A dónde voy a ir si no? Salvo que me quede en disenso solo, pero no soy europeo. Vos podés creer que en estos colombianos, que hay muchos que son así de tinte marxista, no sé si, han tomado como una materia de estudio en varias universidades lo que, bueno, denominó Platón en un momento pensamiento de ruptura. Es decir, ruptura con la opinión, ¿no es cierto? Que nosotros hemos escrito un libro que se llama Pensamiento, y lo han tomado. Y otra cosa más te voy a decir. Me hicieron un escrito festivo en la universidad, cuando cumplí 70, en la Universidad de La Guajira, en Colombia, ¿viste? Guajira, Guantanamera, quiere decir que no es muy serio, pero lo han hecho. Me han hecho un escrito festivo, que no tengo el ejemplar. Acá se hacen los homenajes. Pero no te mandan el ejemplar. No, eso quedará para otro mundo. Pero hay como una tendencia de estos profesores de formación marxista a tratar de pensar diferente.
Sí, sí. A tratar de un pensamiento alternativo, por así decir, ¿no? Si viste, el pensamiento alternativo puede venir de la izquierda como puede venir de la derecha. Nosotros, bueno, como tú bien sabes, nosotros estamos por encima de las fragmentaciones nacionales que se suelen utilizar cuando se habla de la filosofía en Colombia, en México, en Argentina. Claro. No. Nosotros consideramos que la filosofía se hace en una lengua. Exacto. En una lengua. Exacto. Entonces hay filosofía en español, en inglés, en latín y en alemán. Claro. Y entonces la filosofía en español es un potencial y un instrumento y una herramienta que está ahí disponible. Y para hacer pensamiento crítico, como se les llena a muchos la boca de todas esas cosas, pues hay que tener instrumentos doctrinales adecuados para poder hacerlo. Y si no los tienes, estarás repitiendo mantras y repitiendo lugares comunes, que es lo que sucede más de lo que sería de desear. Gustavo, se terminó el tiempo. Pues nada, ya nos Te echan agradezco de esta cafetería. Enormemente tu presencia. Espero que te vaya muy bien en estos días que vas a estar, estos 8 o 10 días que vas a estar acá en Buenos Aires, que logres todo lo que estás buscando. Invito a los oyentes de Disenso, si ven este programa, que se comuniquen y se comuniquen con el canal o conmigo y nos comunicamos con Gustavo Bueno para ayudarlo, porque está buscando materiales en filosofía. Y bueno, y como es el último programa, me quiero despedir de todos ustedes, desearle un feliz año nuevo, feliz Navidad, que tengan una buena Navidad, ya que venimos nosotros los argentinos como perros cascoteados con este gobierno que se fue y esperando este gobierno que vendrá, que bueno, que Dios quiera que haga las cosas. Yo no quiero que sea Bismarck, Alberto Fernández, no quiero que sea Bismarck, no quiero que sea Perón, no quiero que sea, que sea un tipo normal, que haga las cosas normales, que mínimamente haga la plancha y pase 4 años haciendo las cosas normales. Eso es lo que espero. No sé si le dará el Piné, pero no espero más, no espero grandes cosas ni grandes revoluciones. Así que les deseo a todos feliz año nuevo, feliz Navidad. Y el año que viene, Deo volente, como decían los latinos, estaremos de vuelta haciendo este programa. Muchas gracias y buenas noches.